Muy bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí el profesor Nicolás Vélez haciendo un pequeño resumen o un pequeño video, una cápsula mejor dicho, sobre la tarea que tienen que hacer para escribir su texto de los medios de comunicación masiva, ¿ya? Lo primero que tienen que entender es que ustedes tienen que crear un texto propio de los medios de comunicación masiva que ya vimos en clases. O sea, ustedes tienen la opción de crear una noticia, una entrevista, una carta al director o una crónica. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos 4 tipos de textos y pueden crearlo, ¿ya? Los requerimientos y la rúbrica también están explicadas dentro del Padlet, que también lo vamos a revisar, pero al final del video. Lo primero es que les voy a decir cómo se tiene que hacer eso. Para esto voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Aquí estamos compartiendo pantalla y aquí nos dirigimos al Padlet del curso. ¿Ya? El Padlet del curso lo tienen todos ustedes, está compartido en WhatsApp. De cualquier manera pueden preguntarle a sus compañeros y alguien se los va a compartir. Ustedes lo primero que tienen que hacer es descargar esta guía que fue publicada hace 10 días atrás, llamada Guía de Trabajo, Producción de Textos de la Prensa Escrita. Ustedes apretan esa guía y le dan al botón de descargar. ¿Vale? Acá se me abrió. Voy a abrirla y voy a compartir pantalla en mi Word. Espérame un chiquito. Bien, ahora sí puedo compartir pantalla. Ya, esta es una guía en donde ustedes tienen la pauta de cómo deben ir haciendo su trabajo. Lo primero siempre es identificarse, ya. Voy a poner mi nombre. La fecha, hoy día estamos a 9. Y el curso, que puede ser A, B o C, dependiendo de su curso. Bien, ¿cuál es la idea fundamental? Acá dice que consiste en la producción, o sea, que ustedes produzcan. Uno de los diferentes tipos de la prensa escrita visto en clases. Acá están los textos, ¿ya? Estas son la variedad de textos o las posibilidades. Considerando las características del género, situación comunicativa y planificando las ideas de escritura. Sumamente fundamental esta idea de planificar, porque para eso habíamos pedido la actividad de planificación que ustedes tenían que mandar y que nosotros íbamos a retroalimentar. Pero básicamente la planificación sirve más que nada para que ustedes sepan organizarse y sepan cómo escribir un texto, ¿ya? Las instrucciones son las siguientes. Primero tienen que determinar la situación retórica. Identifique y considere los elementos de la situación comunicativa antes de escribir. O sea, antes de escribir nosotros siempre tenemos que definir una situación, ¿ya? No escribimos en la nada, escribimos siempre con un propósito. Escribimos para alguien y escribimos sobre algo. Y esas temáticas están respondidas en en estos 4 elementos de la situación retórica. Ahora, muchos lo hicieron acá mismo, lo cual está bien, pero acá existe un espacio para que nosotros podamos hacerlo. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo que vimos en la clase anterior, ¿ya? ¿Sobre qué tema quiero escribir? Habíamos utilizado el tema sobre la educación virtual. Entonces nuestro texto va a referirse solo a educación virtual. No vamos a hablar de anime, no vamos a hablar de cómics, no vamos a hablar de otra cosa que no sea sobre la educación virtual. Pero la educación virtual es un tema muy amplio. Hay muchos aspectos que nosotros tenemos que considerar para hablar de la educación virtual. Y eso haría que nosotros escribiéramos un texto muy extenso y se demorara mucho. Pero no es la idea. Entonces tenemos que especificar un tema en concreto. Y para eso está el apartado del tópico. Bien, entonces nuestro tópico va a ser, voy a hablar hoy día yo de las desventajas de la educación virtual. ¿Ok? La audiencia. ¿Quién es la audiencia? Muchos dijeron el público general, lo cual está perfecto porque cualquiera puede leer este público, pero no es, o sea, cualquiera puede leer nuestro texto, pero nuestra audiencia en concreto, yo representándome como alumno, van a ser los profesores. También pueden leerla nuestros compañeros, ¿ya? Pero si aún así desean ponerlo, pueden poner público en general.
Ok. Finalmente, el propósito. ¿Para qué nosotros escribimos una noticia o una carta o al director o una entrevista o una crónica? Bueno, los propósitos tienen mucho que ver con el tipo de texto que estamos escribiendo. Si nosotros vamos a escribir una noticia, obviamente el propósito será informar a los lectores. Si nosotros queremos escribir una carta al director, nuestro propósito va a ser dar una opinión sobre el tema. Si nuestro texto se transforma en una crónica, nuestro propósito va a ser dar a conocer a los lectores la opinión del entrevistado. Bien, también existe un propósito en general que engloban todos los textos de los medios de comunicación, que es generar opinión en el público, ¿ya? Porque todos nosotros, cada vez que leemos un diario o vemos una noticia en la televisión o algo por el estilo, nos genera una opinión y a veces la expresamos, a veces no. Pero bueno, vamos a lo concreto. Yo hoy día voy a hacer un ejemplo de una carta al director, ¿ya? Que es un texto bastante rico en términos de que nos permite expresar nuestras opiniones, y como yo voy a hablar de desventajas de la educación virtual, eso es algo subjetivo. Por lo tanto, el ser subjetivo implica la opinión personal. Entonces, como es una carta al director, voy a ponerlo acá, de paréntesis, carta al director. Oye, es director del periódico imaginario, ya no es el director del establecimiento, tampoco el director técnico de un equipo de fútbol, así que no se pierdan ahí. Como es una carta al director, mi propósito va a ser dar mi opinión sobre el tema. Y al mismo tiempo también quiero causar un impacto en los lectores, porque a partir de mi opinión ellos van a generar sus propias conclusiones. Entonces también mi propósito puede ser causar impacto en los lectores. Muy bien. Esto es muy importante en la situación retórica, porque a partir de estos puntos nosotros ya sabemos y tenemos una idea general sobre lo que nosotros queremos escribir. ¿Ok? Vamos a hablar de educación virtual. Bien, bueno, y esto lo tienen que hacer ustedes. Pero específicamente vamos a hablar sobre las desventajas de la educación virtual. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que nuestra audiencia van a ser nuestros profesores, o sea, yo y el profesor Brian y la profesora Catherine, nuestros compañeros y también cualquier persona que desee leer el texto. Esto va a determinar principalmente nuestro registro que utilicemos al momento de escribir, ya sea culto formal, culto informal, inculto formal e inculto informal. Nosotros obviamente, como es un texto de los medios de comunicación, tiene que ser un registro culto formal. O sea, utilizar palabras, escribir bien adecuadamente, cuidar nuestra coherencia, nuestra cohesión, etc. Y finalmente nuestro propósito va a determinar cómo lo vamos a escribir. Como yo quiero causar un impacto y dar mi opinión, voy a utilizar todos aquellos adjetivos o frases que generen un impacto en la otra persona para poder cambiar su pensamiento. No lo voy a hacer completamente objetivo, sino que voy a presentar mis propias apreciaciones sobre el tema. Una vez zanjado esto, ya tenemos lista nuestra primera parte, que vendría siendo la determinación de la situación retórica. Esto ya está listo. Luego viene el siguiente punto, que dice planificación y organización de la escritura. Planificar y organizar nuestra escritura nos permite tener ideas claras, concretas sobre lo que vamos a tratar, y no andar escribiendo a medida que vayan surgiendo nuestras ideas. ¿Ya? Para eso nosotros habíamos pasado en las clases anteriores técnicas para crear ideas y técnicas para organizar estas ideas. Pero vamos a hacerlo más simple. Acá en este apartado existe la generación de ideas, y acá nosotros habíamos visto diferentes técnicas, ya sea la lluvia de ideas, el cubo, la estrella o la escritura libre, ¿ok? Como no es tema de este video, no las voy a explicar, pero me voy a quedar con la lluvia de ideas. Entonces, la lluvia de ideas surge sobre el tema. ¿Qué ideas se me ocurren a mí sobre la educación virtual? Y yo puedo decir que la educación virtual, bueno, y de las desventajas, obviamente, no solamente estamos hablando de la educación virtual, sino que estamos hablando de las desventajas. ¿Qué ideas me surgen a mí de las desventajas de la educación virtual? Entonces yo puedo poner que falta internet. De repente hay gente que no tiene internet, y si no tiene internet no puede conectarse. De repente puedo decir que el internet no llega a los valles, ¿ok? Eso puede ser otro tema. Puede ser que la persona sí tenga el dinero para contratar un plan de internet, pero porque vive muy alejado de la ciudad, no puede contratarlo. Puedo decir que faltan
computadores. ¿Ya? Puede haber una persona que por temas monetarios no tenga dinero para comprar un computador. Al mismo tiempo faltan celulares, ¿ya? Porque si uno no tiene un computador puede conectarse del celular, pero si no tiene ni para computador ni para celular, definitivamente no va a poder conectarse. Otra cosa que se me ocurre puede ser que de repente una familia muy numerosa solamente tenga un celular y tenga varios hermanos ese estudiante y no se pueda conectar. Entonces yo voy a poner acá varios en la casa, un solo celular. ¿Sí? Me parece bien. Puede ser también que de repente el internet falle, que nosotros tengamos internet, pero que de repente se caiga porque la señal es mala. Estoy hablando a ti, BTR. El internet se cae. Perfecto. Podemos decir también de que los computadores de repente están muy lentos porque son muy antiguos. Puedo decir también que de repente ocupan muchas personas el internet en la casa. Saturan la banda. Puedo decir también que de repente, no sé, pasa en mi casa que hay muchas personas y hay mucho ruido, entonces no me puedo concentrar en clases. ¿Ya? Estas son ideas que se me van ocurriendo. ¿Puedo tener otras ideas? Claro que sí. Lo importante es escribir todas estas ideas en forma de lluvia de ideas. Esta es una lluvia bastante básica. Ustedes pueden hacer un dibujo o pueden hacerlo como ustedes tienen conveniente. Pero yo no me puedo quedar solamente con estas ideas. Ahora es momento de que nosotros organicemos estas ideas, ¿ya? Para eso yo les enseñé una aplicación muy buena que se llama Lucidchart, que en estos mismos momentos voy a compartir. ¿Ok? Vale, aquí está Lucidchart. Mientras se carga el internet, podemos ir pensando cómo organizar nuestras ideas. Bien, ya voy a abrir un nuevo documento. Perfecto. Y para planificar nuestro texto vamos a utilizar una técnica que también vimos en la clase pasada que se llama el mapa conceptual. Mientras se carga, ustedes vayan pensando cómo van a hacer o qué temáticas van a utilizar. Bien, ya. Esta aplicación no es necesario que ustedes la ocupen. Ustedes pueden hacer los mapas conceptuales en Word, también se puede hacer. Ustedes pueden incluso dibujar sus mapas si es que tienen mucho talento y les gusta dibujar. No hay ningún problema. Lo importante es que ustedes piensen en cómo organizar sus ideas. Bien, como todo mapa, nuestra idea principal, o sea, nuestro tema, va a ir encima. ¿Ya? Va a ir en lo más alto del mapa porque de ahí van a desprenderse todas las ideas. Nuestro tema era educación virtual. ¿Ya? Y nuestros tópicos, o nuestro tópico es desventajas de la educación virtual. ¿Ya? También podríamos haber escrito sobre las ventajas de la educación virtual, un tema muy interesante también. ¿Ya? Y ahí tendríamos dos tópicos, pero este no va a ser el caso, así que adiós. Vamos a eliminar y nos va a quedar así. Perfecto. Entonces establecemos ahora la conexión entre el tema y el tópico. Y nosotros habíamos dado varias ideas. Si nosotros revisamos nuevamente, teníamos ideas como las siguientes. Falta internet, el internet. Bueno, todo lo que esté relacionado con internet lo voy a destacar con amarillo. El internet no llega a los valles, destacado con amarillo. Todo lo que tenga que ver con computadores lo voy a destacar con verde. O con dispositivos, verde. Varios, un solo celular, responde a dispositivos verdes, el internet se cae, esto es referente al internet, computador lento, referente a dispositivos, referente a internet. Y esto, el que haya mucho ruido en la casa, no corresponde ni al internet ni a los computadores, podría corresponder a una categoría aparte, así que le vamos a destacar con color gris, ¿ya?
Vale, entonces nos damos cuenta de que acá hay dos grandes categorías, lo relacionado con el Internet y lo relacionado con los dispositivos. Esto se llama jerarquizar las cosas, ¿ya? Darle un valor más alto en la jerarquía a un elemento que otro. Entonces podemos establecer como elemento general acá la falta de dispositivos. Y como otro elemento general podríamos hablar de problemas de conexión. ¿Ok? Entonces acá tenemos que las desventajas en la educación virtual pues, se pueden deber a estos dos factores. Y también habíamos agregado otro, que tenía que ver con el mucho ruido en la casa, y esto podríamos ponerlo en otro factor llamado ambientes ruidosos. Ok, sobre la falta de dispositivos habíamos dicho muchas cosas y las vamos a enumerar aquí con estos cositos. Sobre la falta de dispositivos dijimos que de pronto no hay dispositivos. Ya, derechamente una familia no tiene ningún dispositivo para poder conectarse, ni celular ni computador. De repente podríamos haber dicho, voy a agrandar un poquito, muchos dispositivos, perdón, muchas personas para un dispositivo, ¿ok? Y también podríamos haber dicho sobre el dispositivo obsoleto, que de verdad hay celulares que no conectan. Y asimismo también teníamos algunas ideas sobre los problemas de conexión. Decíamos que no hay conexión. Derechamente cuando alguien no puede... Ay, escribí IA. Borré todo. Cosas que pasan en el directo, ¿no? Lo volví a borrar. ¿Voy a dar por vencido? No. No hay conexión. También habíamos dicho que por zona no llega el internet. Y también hablábamos de saturar la banda. Bien. Y luego habíamos hablado sobre los ambientes ruidosos, que puede ser muchas personas en una casa. Puede también pasar lo que me pasa a mí, que mis vecinos se ponen a escuchar rancheras y no puedo entender mucho las clases porque la ponen a todo chancho, entonces podemos poner acá vecinos ruidosos, ¿ya? Bueno, todo esto tiene que ver con las desventajas de la educación virtual. Y así nos va quedando nuestro mapa, que nos va a organizar nuestra información, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo con las ideas que ustedes tengan. Lo importante es que ustedes sepan entender de que esta es la información general. Esta es la información general, lo más grande. Luego esto se transforma en algo más pequeñito. Y esto más pequeñito se divide en 3 temas. Y estos 3 temas a su vez se dividen en temas más pequeños todavía. ¿Lo ven? Y así vamos haciendo nuestro mapita. Ese no me gustó. Vamos a traerlo un poquito para abajo. Vale. Vale. Y este se dividía en 2 temas. ¿Ya? Y acá, bueno, nosotros podríamos seguir escribiendo. Podríamos, de que no hay dispositivos, podemos decir que se deben a causas económicas, o podemos decir que a alguna persona se le perdió en el transcurso, ¿ok? Sobre que muchas personas hay, para un solo dispositivo, podríamos hablar de que de repente los papás utilizan nuestros celulares o sus celulares para trabajar ya, y que es más importante priorizar el trabajo o la educación. Es un tema súper complicado. O que nuestros dispositivos son obsoletos por diferentes causas, porque el dispositivo es muy antiguo o porque le entró un virus al computador, lo que me anda cerrando las pestañas, no sé. Y asimismo podríamos hablar de muchas más cosas específicas sobre cada punto. La imaginación es suya, ustedes pueden decirnos, pero yo recomiendo que con estos temas
con estos tópicos, mejor dicho, o subtemas o subapartados, está bien, porque ya con esto nos vamos a dar cuenta que el texto se va a hacer bastante extenso. Entonces, tenemos este mapa y nosotros podemos convertir este mapa en algo llamado esquema decimal, que también lo vimos en clases. Así que nos vamos a ir nuevamente a nuestro Word. Vamos a ir a nuestro Word. Nos estamos yendo a nuestro Word. Bien, 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 bien. Y acá en nuestra organización de ideas vamos a transformar ese mapa en un esquema decimal, ¿ok? Nuestro tema era educación virtual. El tema va muy relacionado con el título, ¿ya? Así que su título tiene que ser muy parecido a su tema. Muy relacionado con el título del texto. Ya. El tópico eran las desventajas. Ya, entonces esto se va a transformar en nuestro punto 1. No va a haber un punto 2, ¿ya? Porque punto 2 podríamos haber dicho sobre las ventajas. Solamente vamos a tener un punto referente a nuestro tópico. Y vamos a tener un punto 1, un 1.1, mejor dicho, llamado falta de dispositivos, ¿ya? Teníamos un 1.2 que era problemas de conexión. Y teníamos un punto 3 que era ambientes ruidosos. Bueno, y sobre la falta de dispositivos, también teníamos cosas específicas. Primero, no hay dispositivos. Nuestro segundo punto era muchas personas para un dispositivo. Y nuestro punto 3 era dispositivos obsoletos. ¿Ok? Sobre los problemas de conexión, asimismo tendríamos una A, que era, si mal no recuerdo, falta de internet. Zonas sin internet. Y finalmente teníamos internet limitado. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Que nos referíamos a la saturación de banda. Y bueno, sobre los ambientes ruidosos también teníamos un punto A que era casa con muchas personas y vecinos ruidosos, ¿ya? Y bien, chicos, esta es una planificación de lo que vamos a escribir, sobre cómo vamos a desarrollar nuestras ideas. Entonces nosotros nos desarrollamos, de primero vamos a hablar sobre las desventajas, luego vamos a hablar de la falta de dispositivos, específicamente cuando uno no tiene dispositivos, cuando hay muchas personas para un solo dispositivo, etcétera, etcétera. Bien, y así tenemos lista nuestra segunda parte, que es la planificación y organización de la escritura. Perfecto, chicos, lo estamos haciendo bien. Y finalmente tenemos que adecuarnos al género discursivo, o sea, tenemos que elaborar nuestro texto ya propiamente tal, dependiendo del género que hayamos elegido. Y acá están los aspectos formales de cómo tiene que estar escrito: interlineado, Arial 11, el número de páginas, que es una plana o dos planas, hoja tamaño carta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces solamente nos queda escribir. ¿Y cómo escribimos? Bueno, ya tenemos un gran avance. Vamos a copiar esto, copiamos exactamente nuestro esquema decimal, ¿ya? Y empezamos. Dice, tema, educación virtual, muy relacionado con el título del texto. Entonces nuestro título podría ser, tentativamente, los problemas de la educación virtual. ¿Ok? Entonces, tópico, desventajas de la educación virtual. Y acá tenemos que escribir frases. Por ejemplo, últimamente
o podríamos empezar, debido a la pandemia del COVID-19, me fui, COVID-19, me volví ahí, disculpen, el COVID-19, los estudiantes de todo el país no han podido asistir presencialmente, me equivoqué, lo corrijo, a clases, por lo que han tenido que conectarse desde sus casas. Esto ha traído muchos problemas. Bien, entonces empezamos a hablar de las desventajas. Un gran problema, podríamos escribir acá, es que muchos estudiantes no tienen acceso a dispositivos que se puedan conectar a Internet. Ya. Aquí, referente a que no hay dispositivos, podríamos escribir el principal factor es que algunas familias no cuentan con los ingresos económicos suficientes para comprar un computador o un celular. Bien, sobre muchas personas para un dispositivo. Puede ser que en una familia solo el padre y la madre, o el tío y la abuela, no sé, con quien ustedes vivan, puede ser que una familia, solo el padre y la madre, tengan celulares con acceso a Internet, pero ellos lo utilizan para trabajar, por lo que no pueden prestárselos a sus hijos, ¿ya? Y ahí podríamos seguir escribiendo que si deciden prestárselos, ellos están comprometiendo su trabajo, etc. Y acá, sobre los dispositivos obsoletos, podríamos decir, finalmente, puede ser que los dispositivos, ya sean computadores, tablets o celulares, sean muy obsoletos, por lo que no pueden instalar aplicaciones como Meet, Zoom, etc. Bien, lo mismo acá con los problemas de conexión. Otro gran problema es que, a pesar de que una familia cuente con dispositivos, puede ser que no tengan Internet en su hogar. En clases habían dicho que uno podía ir al ciber, pero descubrimos que estábamos en pandemia y que no podíamos ir al ciber, y que hay ciber que hay atendiendo de forma ilegal. Bueno, ahí ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran. Y acá mismo seguimos dando ideas. Por ejemplo, puede ser que la familia no cuente con los recursos para contratar un plan de Internet. Acá también, o también puede ser que el estudiante viva muy lejos. Entonces, aunque tenga dinero para contratar un plan,
empresa no podía instalarle internet, ¿ya? O puede ser que hay muchas personas en la casa usando internet, lo que hace que este se caiga y que el estudiante no pueda entrar a clases. Bien, vamos a desarrollar solamente esto y esto lo vamos a dejar, bueno, para que ustedes, si es que desean, lo vamos a desarrollar. Y fíjense, chicos, si nosotros leemos este texto, que es solamente a través de la planificación, leemos lo siguiente. Los problemas de la educación virtual. Debido a la pandemia del COVID-19, los estudiantes de todo el país no han podido asistir presencialmente a clases, por lo que han tenido que conectarse desde sus casas. Esto ha traído muchos problemas. Un gran problema es que muchos estudiantes no tienen acceso a dispositivos que se puedan conectar a Internet. El primer factor es que algunas familias no cuentan con los ingresos económicos suficientes para comprar un computador o un celular. Puede ser que una familia, solo el padre y la madre, tengan celulares con acceso a Internet, pero ellos lo utilizan para trabajar, por lo que no pueden prestárselos a sus hijos. Finalmente, pueden ser que los dispositivos, ya sean computadores, tablets o celulares, sean muy obsoletos, por lo que no pueden instalar aplicaciones como Meet, Zoom, etc. Otro gran problema es que a pesar de que una familia cuente con dispositivos, puede ser que no tengan internet en su hogar. Puede ser que la familia no cuente con los recursos para contratar un plan de internet. O también puede ser que el estudiante viva muy lejos. Entonces, aunque tenga dinero para contratar un plan, la empresa no podría instalarle el internet. O puede ser que hay muchas personas en su casa usando internet, lo que hace que este se caiga y que el estudiante no pueda entrar a clases. Bien, entonces acá solamente tenemos que ir borrando estos puntos, ¿ya? Porque este ya es nuestro texto y nuestro texto no puede estar escrito así, sino que vamos borrando esto y nos queda esto así. Bien, y vamos uniendo esto porque son párrafos y tenemos nuestro primer párrafo. Ya, acá tenemos nuestro primer párrafo que trata sobre la falta de dispositivos. Nuestro segundo párrafo referente a los problemas de internet. Y acá finalmente, como dijimos que era una carta al director, deberíamos dar nuestra opinión sobre el tema. Encuentro que es injusto, podría decir, esta es mi opinión, ya que la educación es un derecho para todos los niños y jóvenes del país. Y si éste no puede conectarse, entonces se le está negando el derecho a la educación. Espero que el gobierno piense más en aquellos que no son tan acomodados. ¿Ya? Y ahí tendríamos un posible texto que obviamente tendríamos que arreglar y darle la estructura de una carta al director. Pero con esto ya estamos, ven que el texto ya está completamente listo y nos ha tomado solamente un par de minutos. Así que, bueno, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, chicos, desde la planificación hasta la escritura. Espero que estén muy bien, espero que esto les haya aclarado dudas. Nuevamente, si es que tienen consultas, pueden enviarnos los correos, ya tienen los correos míos del profesor y de la profesora Catherine, así que nada más. Y a los que ya retroalimentamos, bueno, hacer caso a eso porque habían problemas de ortografía, había que adecuarlo un poco a la estructura que íbamos a presentar, etcétera. Bien, solamente ese, chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en clases. Hasta luego. Voy a detener la presentación. Adiós.